Bien, bien, mis amados hermanos, la clase de hoy día es la clase número 5, ¿cierto? De introducción bíblica. Vamos a hablar de arqueología y geografía. Como subtítulo le está puesto un viaje al pasado. ¿Por qué un viaje al pasado? Porque en realidad vamos a tener que subirnos a la máquina del tiempo y empezar a retroceder, tanto para aprender, tanto para entender, para asimilar, para filosofar un poco de lo que era una cultura que no era la nuestra, ¿cierto? Bien, acá en esta diapositiva dice, en contenido, dice, desde Sudamérica sale el planeta Tierra, ¿cierto? La parte de Sudamérica, hasta el centro del mundo, que es el Medio Oriente. Acá lo pueden ver. Es un viaje en la cual vamos desde Sudamérica hasta el centro del mundo, que es el Medio Oriente. ¿Por qué lo decía anteriormente? Porque nosotros estamos, como lo dije, estamos en una cultura totalmente distinta a la que queremos indagar, a la que queremos entrar a aprender, a la que queremos tratar de entender, ¿cierto? Porque hacían tales cosas. Entonces, como ven, aparte de estar a miles de kilómetros de distancia, también estamos a miles de años de cultura, de entendimiento, de modismo, de expresiones y todo lo que conlleva todo eso. En la página, en la tercera diapositiva, dice, esta clase es esencial para realizar un viaje inolvidable a una cultura, épocas, relieves geográficos y arqueológicos muy distintos a los acostumbrados por nosotros. Nuestra imaginación, pensamiento e ideas tienen que hacer el mayor esfuerzo para viajar en el tiempo. Cabe señalar que al pasar de los años, entre paréntesis miles, ¿cierto? Entre paréntesis miles, y la ayuda de la naturaleza influenciada por Dios. La geografía ha cambiado y la arqueología se hace cómplice y nos ayuda a comprender e imaginar el vivir en esas épocas. Bueno, un poquito la explicación, como lo decía, disculpen, como lo decía al principio, es esencial para realizar este viaje inolvidable a una cultura, ¿cierto? Épocas, tiempos, eras, ¿cierto? Años que no son los nuestros, eh, que vamos a tener que indagar, estudiar un poquito más aparte cuáles eran sus costumbres, cuáles eran sus culturas, cuáles eran sus modismos, que también lo hemos visto en las clases anteriores, también están los relieves geográficos, ojo, ¿por qué? Porque una cosa es que el Señor haya creado el mundo y con el pasar de los miles de años, la geografía cambia. ¿Por qué? Porque recordemos que hubo un diluvio, quien nos dice que hubieron más terremotos, ¿cierto? De mayor grado, allí no estaba el Shoah, tampoco estaba, ¿cierto? Los grados Richter, nada de eso. Entonces, también los cambios geográficos se dieron mucho. La arqueología, ¿cierto? La arqueología, es, como dice, es la cómplice, ¿cierto? De todo esto, porque sin esos hallazgos, muchas veces no se pueden comprobar nada, ¿cierto? Para los eslabones tienen que ir juntitos para que vayan todos pegaditos unos tras con otros, pero si falta un eslabón, como que la cadena se corta. Entonces, tenemos que indagar también tenemos que descubrir esa arqueología, esos hallazgos arqueológicos que nos ayudan mucho para identificar, para que también podamos eh, enfatizar más en lo que estamos estudiando. También nos comprueba, ¿cierto? Todo lo que estamos leyendo, todos los tiempos, y nos ayuda, ¿cierto? A entender un poquito más. A pesar de que muchas veces son hallazgos arqueológicos, sí nos ayuda a entender cómo era la cultura de aquellos tiempos. Bueno, en el segundo punto, como dice, nuestra imaginación, los pensamientos y la idea tienen que hacer el mayor esfuerzo para viajar en el tiempo. O sea, ya empezamos, tenemos que fluir. Ya no podemos ser cuadrados, tenemos que ser como octagonales, ¿cierto? O sea, una mente un poquito más abierta que un cuadrado. También cabe, como dice el tercer punto, cabe señalar que al pasar de los años, que son miles de años, y la ayuda de la naturaleza influenciado por Dios, por los cambios, ¿cierto? Por estos cambios arqueológicos,
influenciados por Dios, porque Dios es el que manda, ¿cierto? Dios es el dueño de todo, el que hace funcionar la naturaleza, y la geografía ha cambiado y la arqueología se hace cómplice, ¿cierto? Por lo que dijimos anteriormente, y nos ayuda a comprender e imaginar el vivir en esas épocas. Entonces, ahí como ven, hay una lupa en un mapa, ¿cierto? En la lupa se puede ver mejor, ¿cierto? Lo que es más pequeñito, o sea, lo que nos cuesta ver, lo que nos cuesta entender, nosotros vamos a entenderlo acá. Miren, acá hay tres fotografías. La primera del lado izquierdo es Israel, Israel entera. Pero fíjense, la fotografía de al medio es Chile. Y Chile está de color rojo. Y al lado de Chile, ¿cierto? Ahí mismo en la fotografía del medio, hay una cosita, ¿cierto? Un dibujito como bien azul. Ese es Israel. Imagínense, Israel mucho más chico que Chile. Y si vamos a la tercera fotografía que está al lado derecho de la pantalla de la diapositiva, Israel está puesto en la segunda región y llega en el territorio de Calama, ¿cierto? Hasta parte de Taltal. O sea, o sea, no es más grande que Chile, no es más grande que la segunda región, el país de Israel. Entonces, ¿cómo puede ser? Ustedes se preguntarán, ¿cómo puede ser tan poderoso? ¿Cómo pueden tener los mejores científicos, los mayores premios Nobel? ¿Cómo pueden tener la mayor eh, adelantos, ¿cierto? Tanto científico, tecnológico, para las armas militares también. O sea, realmente es un país meramente bendecido. ¿Pero por qué? Porque Dios hizo una promesa con su pueblo, hizo un pacto con su pueblo, con Abraham, ¿cierto? Desde aquellos tiempos. Entonces, ya vamos viendo que va tomando otra forma este estudio, ¿cierto? Tanto con la geografía y y la arqueología. Pero en esta parte de la geografía, vemos que Israel es sumamente pequeño y cabe en la segunda región, y sobra parte de la segunda región, ¿cierto? Pero imagínense, tan avanzado, o sea, en realidad es un pueblo bendecido, en realidad es el pueblo de Dios, muy bendecido, ¿cierto? En esta tercera diapositiva dice, voy a checarlo un poquito, disculpen, en esta quinta diapositiva hay un mapa que no se nota mucho, que hay una flecha, ¿cierto? Pero es el mapa que si ustedes ven todas las flechas y hay un cuadrado ahí dentro de unas flechas, es porque en ese cuadrado se sitúa Israel. Israel, ¿cierto? Está la península del Sinaí, pero más arriba está Israel en una flecha. Está el mar Mediterráneo, que es el mar grande, eh, y hay un discopare, ¿cierto? De color rojo que dice, ¿por qué un país tan pequeño era tan importante? Pero vamos al Génesis 12, 1:3. Vamos al Génesis 12. ¿Qué es lo que dice Génesis 12, 1:3? Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, muchas veces lo llevamos a otro contexto, pero si lo llevamos a un contexto geográfico, fíjense, todo pasa por Israel. Miren el puntero, ¿cierto? Acá en la pantalla. En este cuadradito, en esta flecha, todo de los otros lugares, de las otras regiones, de los otros países, ¿cierto? De las otras naciones, todo pasa por Israel. O sea, todo, ¿cierto? Israel era como un puente para pasar mercadería, para pasar todo tipo de materiales, qué sé yo, madera, joyas, alimentos, todo. Entonces, toda la familia de la tierra iban a ser bendecida a través de Israel. ¿Por qué? Porque era como un centro, ¿cierto? Era un centro de paso. Todos tenían que pasar por la ciudad de Israel, por la nación de Israel, disculpe. En la sexta diapositiva dice, empecemos el viaje y vamos a empezarlo por el Edén. Bien, el Edén, este lugar es un tormento, amados estudiantes, para los expertos en la Biblia. Los eruditos no pueden descubrir dónde se encontraba el lugar de forma exacta. Por momentos, la historia de la creación en Génesis dice que el Edén era un huerto, en otras
y en otras ocasiones que era una región que tenía un huerto. Eso lo podemos ver en Génesis 2:8. ¿Qué es lo que dice Génesis 2:8? Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. ¿Ven? Bueno, quizás eran las dos cosas, el nombre del huerto y el territorio de la misma manera en la que Babilonia hace tiempo hacía referencia a un imperio y a su ciudad. O sea, ¿y qué quiere decir esto? Es como cuando nosotros decimos, estamos en la región en la segunda región de Antofagasta y la ciudad capital, Antofagasta. ¿Me entienden? Es lo mismo. Bien, el huerto del Edén era una tierra rica y fértil, alimentada por un río que no tenía nombre, que nutría los árboles frutales, animales y a la primera pareja hasta ser desterrados al oriente del Edén. Recordemos que después se abrían cuatro brazos, ¿cierto? De ríos, ¿cierto? Que llevaban, cada uno llevaba su nombre. En esta séptima diapositiva hay un mapa con una flecha que dice ubicación del jardín del Edén, Génesis 2, del 8 al 14. Entonces, si podemos leer Génesis 2, del 8 al 14, ¿cierto? Como lo había leído antes, ¿cierto? Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos, los otros cuatro ríos. Y el oro de aquella tierra es bueno, y allí también Bedelio y ónice. Y el nombre del segundo río es Gilón. Este es el que rodea toda la tierra. Disculpen, el nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, ¿cierto? Y el oro de aquella tierra es bueno, y allí también hay bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gilón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Entonces, si vamos acá a la ubicación, como dice está, la flechita está entre el río Tigris y el río Éufrates. Nos faltan los otros dos ríos. Pero ustedes dirán, ¿por qué el río Tigris si no lo nombra? Pero el Tigris es el Hidekel. El río Hidekel es el río Tigris. Para información general. Bien, entonces, Edén en hebreo significa jardín. En griego significa huerto, que también viene del término persa, ¿ya? Pardes creo que era, que significa huerto. Y en sumerio, en el idioma sumerio, significa planicie. Entonces, acá hay varios, como lo dije, es un tormento para el erudito, para los estudiantes de la Biblia, es un tormento ubicar o entender que lo que era el Edén era un huerto, era un lugar, o donde estaba, era un suplicio pensar. ¿Por qué? Porque nadie tiene una información muy detallada, muy fidedigna. ¿Cierto? Lo tomamos de forma literal, como lo dice la Biblia. Algunos dicen que los otros dos ríos colindaban, ¿cierto? Y llegaban hasta más abajito de la flecha, ¿cierto? Al Golfo Pérsico. Otros dicen que estaba más arriba, por donde dice Urritas y Titas, que estaba allá por Turquía, ¿cierto? Donde empezaba el río, disculpen, el río Éufrates. Entonces, nadie sabe, otros dicen que es un lugar meramente espiritual, ¿cierto? Es una dimensión espiritual, ¿cierto? Entonces, nadie sabe en realidad dónde o físicamente, solamente algunas direcciones, algunas directrices, otros llegan a decir que era una ciudad debajo de la tierra. Entonces, es para estudiar, es para pedirle revelación a Dios. En nuestra octava diapositiva, acá podemos ver la actualidad, ¿cierto? De la parte donde está Israel, donde está Egipto y todo lo que está ahí, la parte de Medio Oriente. Por ejemplo, acá siguiendo el, el ¿cierto? Del mouse, acá podemos ver Sumer.
de la que era la parte de los sumerios, ¿cierto? Y acá está Ur, es de acá donde salió Abraham, de acá donde lo llamó el Señor. Y Ur tuvo que pasar, ¿cierto? Pasar por toda por la región de Babilonia, la región mesopotámica, ¿cierto? Donde estaban todas las contaminaciones había y por haber. Por eso el Señor le dijo, sale de tu tierra, sale de esa tierra, porque si Abraham se queda ahí, yo creo que se iba a contaminar de igual forma. Lo quería separado, lo quería ver crecer. Era la persona que tenía que dejar que seguir la descendencia para el pueblo, para su pueblo, para el pueblo de Dios. Entonces, de Sumer, los sumerios, ¿cierto? Que son los más antiguos, junto a los babilonios, todas estas regiones son los más antiguos, los mesopotámicos llegaron hasta Harán, que está acá arriba, donde dice burritas, acá un poquito más abajo hay un puntito que dice Harán. De Harán se fue a Canaán, o sea, fue un trayecto totalmente larguísimo, amados estudiantes, muy largo. También es importante que sigan esta flechita, porque acá está el delta del Nilo, acá esta es la península del Sinaí, y por acá está Sucot, y por acá cruzó el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, en el Éxodo. Y este es el Mar Rojo, y por acá pasó Moisés. Entonces llegaron al monte Sinaí, que está acá en Arabia. Entonces, eh, podemos ver todo esto en el día de hoy, ¿cierto? Algunos lugares eh, no lo sabemos decir. Por ejemplo, Babilonia es meramente Irak y también totalmente iraquí, ¿cierto? Eh, los sumerios, iraquíes, la región mesopotámica, algunos también son iraquí, parte de los sirios. Entonces, cuando empezamos a identificar lo que es en el día de hoy, ¿cierto? En la actualidad, la parte geográfica, entendemos un poquito más por qué son las guerras santas, por qué son las guerras que están en la parte, ¿cierto?, del Medio Oriente, los árabes. Es porque todo esto viene desde el principio, mis amados hermanos. Bueno, seguimos con nuestra novena diapositiva y seguimos viajando en el tiempo. Está el Arca de Noé. El Arca de Noé, miren, acá es muy importante. Los cambios geográficos de mayor envergadura se ven reflejados en el diluvio, en los tiempos de Noé, hace 2500 años antes de Cristo, y la construcción del arca. Lo pueden ver en Génesis 6, de 9 a 22. Primero, el arca no era un barco, no era para navegar, no. Ese fue un diseño de Dios a Noé solamente para que el barco no se hundiera, para que flotara. No era para navegar. Entonces, ¿cumplía el objetivo? Por supuesto que sí. El segundo punto dice, disculpen, el tercero, dice, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Génesis 7, del 11 al 12. ¿Por qué quería resaltar ese versículo? Porque dice, fíjense, estamos hablando de los cambios geográficos de mayor envergadura, pero acá dice, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. El abismo en el suelo, abajo, el suelo del mar, ¿cierto? Lo más profundo. Entonces, cuando hay terremotos, ¿cierto? Se suben las placas tectónicas, ¿cierto? Entonces, para que fueran rotas todas las fuentes del grande abismo, o sea, del grande abismo, no solamente del abismo, sino que del grande abismo, o sea, es un mar completo, porque esto fue universal, ¿cierto? O sea, no, universal no, a nivel global, planetario, ¿cierto? Todo este diluvio. Entonces, imagínense, si ya había hace 2500 años un, un diseño geográfico y con estas fuentes del Grande Abismo que fueron rotas, o sea, hubo una diferencia geográfica. Hubieron diferencias geográficas, hubieron diferencias en los lugares, en todo lugar, en todo momento. Entonces nosotros tenemos que meternos, ¿cierto? Nosotros tenemos que viajar, como lo dije en el principio, en el tiempo. Cuando uno lee la Biblia, en estas partes, en estas palabras pequeñitas, debemos tratar de leer esa letra chiquitita, ¿cierto? Que dice, grande abismo. Entonces ya sabemos que
fue un megaterremoto, ¿cierto? Lo que nos espera, ¿cierto? Lo que siempre han dicho, que acá en el norte va a venir un megaterremoto. Bueno, yo creo que anda por ahí con lo que dice la diapositiva, que el gran abismo van a ser rotas todas las fuentes, o sea, eh, va a haber un movimiento telúrico en el cual se formó un maremoto, y más encima agreguémosle la catarata de los cielos fueron abiertos, o sea, llovió de una manera no como una lluvia normal, porque ahí dice las cataratas de los cielos, o sea, llovió pero intermitentemente, o sea, fue algo, como se dice, el gran diluvio, y murieron todos, menos los animalitos y Noé con su familia. Bien. Seguimos con una parte de geografía y arqueología juntamente. ¿Por qué? Porque acá seguimos en el viaje. El Arca de Noé, seguimos hablando del Arca de Noé. Acá son unas fotos del monte Ararat. El monte Ararat está ubicado en Turquía. Y si ustedes ven, hay un cerrito, ¿cierto?, con nieve. Bien, es el monte Ararat. Y, y abajo hay otra foto del Arca de Noé. El Arca de Noé, ¿cierto? Y sale como la encontraron. Encontraron un arca en el monte Ararat y los estudiosos, ¿cierto? Los arqueólogos dan señas, dan reseñas que es el Arca de Noé. Entonces, en una fotito más chiquita dice, eh, nieve cubre el monte Ararat, junto con el pequeño Ararat, son volcanes inactivos localizados al este de Turquía. El monte Ararat, con una altura de 48 kilómetros, o sea, 48.000 metros, sobre el nivel del mar. Esta montaña es el tradicional lugar de reposo del arca. Entonces, uno dice, ¿y por qué no se puede indagar más? Porque si usted ve las fotografías, hay como una casita, no como una casita, es como, es como una fortaleza antes, ¿cierto? Pero está muy lejos del monte, está sumamente lejos, están a 48 kilómetros sobre el nivel del mar, o sea, eh, es muy alto, la presión, la altura, es sumamente difícil llegar allá, pero esa es la parte arqueológica. ¿Y por qué hablaba de la parte geográfica? Porque las personas que estuvieron allá, las personas que sacaron esas fotos, las personas, los arqueólogos que han podido llegar allá, encontraron sedimentos marinos como conchas, tipos de algas que solamente se dan en el mar y que estaban allá. Entonces eso quiere decir que en realidad encalló allá el Arca de Noé, o sea, el diluvio hizo subir, ¿cierto?, el nivel del agua del mar hasta el monte Ararat. Entonces, eso ya nos va dando pruebas fehacientes de que sí existió el diluvio, no es solamente la Biblia un libro de una historia perfecta. Seguimos con el viaje. Ahora nos vamos un poquito más, adelantamos el tiempo, ¿cierto? Empezamos a avanzar y llegamos hasta la Torre de Babel. En hebreo significa confundido, mezclar o revolver. En acadio, que es el idioma de Babilonia, significa puerta hacia Dios o estar en lo alto, ¿cierto? En Babilonia, capital del antiguo imperio que ahora yace en ruinas cerca de Bagdad en la actualidad, ¿cierto? Es la actual Babilonia, Bagdad, en Irak. Y bueno, al construir una gran ciudad y con una torre que llegue hasta el cielo, para ser igual a Dios, eso es lo que querían ellos, esa era la intención del pueblo babilónico, ¿cierto? De estas personas, ¿cierto? Al construir una gran ciudad, ¿cierto? También construyeron una gran torre. ¿Y qué dijeron entre todos? Lleguemos hasta el cielo, o sea, construyámosla lo más arriba posible para ser igual a Dios. Eso demuestra soberbia, envidia y hambre de poder. Sin embargo, Dios los detuvo, buscando sus idiomas y se dispersaron en las otras regiones, ¿cierto? O sea, regiones extranjeras, ¿cierto? En grupos de idiomas, porque cada grupo se fue como bien hablaba el otro, ¿cierto? Cada uno con su idioma. Y se empezaron a repartir por toda la tierra. Esta torre, con peldaños, también llevaba el nombre de Sigurat y era dedicada al dios principal Marduk. Entonces, acá voy a mostrar unas fotografías en esta diapositiva número 12, en la cual generalmente acá hay cuatro fotografías, pero la primera, ¿cierto? En la parte superior izquierda,
yo siempre digo, parece un waffle cónico, pero es generalmente como siempre fotografían, como la pintan, la Torre de Babel. Pero la Torre de Babel era una torre escalonada, con peldaños, y los zigurats son así. Entonces, ustedes ven abajito de la foto de la Torre de Babel, ¿cierto? Que yo le digo el waffle cónico, abajo hay una zigurat. Entonces, al lado derecho, en la diapositiva, arriba, dice tablilla babilónica del siglo VI antes de Cristo, o sea, desde hace 2500 años antes de Cristo. Entonces esa tablilla, encontraron esa tablilla, pero con la tecnología empezaron con tintas penetrantes bueno, y que en realidad resaltara, ¿cierto? Lo que estaba grabado en esas piedras, está grabado una figura. Entonces, desde esos tiempos ya estaba el modo de comunicación, yo creo que era la Torre de Babel. Y la Torre de Babel era una sigurat que era una torre con peldaños, ¿cierto? Hecha a base de peldaños como lo hacían así. Bueno, ¿qué nos corrobora esto? Ustedes saben que los babilónicos, así como también los ven en las películas, así como en Centroamérica, ¿cierto? Como la película Apocalipto, todo eso también tenían sigurat. ¿Para qué? Porque con ellos hacían sacrificios a sus dioses paganos, ¿cierto? Hacían sacrificios de niños, hacían sacrificios de personas. Entonces era totalmente horrendo. Y eso era su cultura, eso era su creencia. Bien, siguiendo en la diapositiva número 13. Seguimos con el viaje y ahora entramos al Éxodo. Acá vemos una muy bonita foto que hay un egipcio, ¿cierto? En el delta del Nilo, en la parte verde, ¿cierto? También tenemos el Éxodo, el cruzar ahí en Sucot, ¿cierto? Eh, Cruzar ahí el Mar Muerto para llegar al monte Sinaí que está en Arabia Saudita. Pero bueno, también acá está lo mismo, se ve un poco mejor, que sale, ¿cierto? El pueblo hebreo y se va por Sucot, ¿cierto? El camino Sucot, y pasa, ¿cierto? Pasa por el Mar Rojo al llegar al monte Sinaí. Ahora, muchos dicen que la travesía, que la caminata, ¿cierto? Que la peregrinación fue por acá, por este lado del Golfo de Suez. Pero vamos a ver más adelante en unas fotos que en el Golfo de Suez no hay montañas. Es una parte más o menos lisa, más o menos llana, entonces no servía mucho como para escapar y esconderse. Acá dice, bueno, en el diapositiva número 15 está el fuerte al norte de Wadi Watir y área del cruce del Mar Rojo. Dice, tradicionalmente se cree que la travesía del Mar Rojo ocurrió en el Golfo de Suez, como lo decía anteriormente, ¿cierto? Sin embargo, ahí no hay montañas. El área es totalmente plana y no concuerda con la descripción bíblica. El Golfo de Suez se convirtió en un sitio muy popular porque tradicionalmente se cree que el monte Sinaí está en la península del Sinaí. Otra vez la Biblia nos dice algo diferente en Gálatas 4:25, que el monte Sinaí está en Arabia. Después de ver las millas, Wadi Watir desemboca en un área grande de playa, en la costa occidental del Golfo de Agaba. La única área de playa a lo largo del Golfo de Agaba debió haber sido lo bastante grande para acomodar aproximadamente a 2 millones de personas y a sus rebaños. Los israelitas fueron prevenidos de viajar al norte por la presencia de una fortaleza militar egipcia. De hecho, al norte de la boca de Wadi Watir encontramos una fortaleza antigua, pudiera ser este el lugar mencionado en la Biblia como Migdol, que está en Éxodo 14:2, puede ser. Al sur, las montañas que se extienden hacia abajo, hacia el mar, previniendo así cualquier otro paso más. Por supuesto, no podrían rodear y regresar sobre sus pasos, pues el ejército egipcio seguía. Dios los había traído a una punta donde solamente Él podría librarlos. No teméis, estad firmes y ved la salvación que Jehová os dará. Hoy, porque los egipcios que hoy habíais visto, no los volveréis a ver nunca más. E hizo Jehová que el mar se retirara por medio de un recio viento oriental que sopló toda aquella noche. Así se secó el mar y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron en medio del mar, en seco, y las aguas eran como un muro a su derecha y a su izquierda.
13, 21 y 22. Entonces, como le dije anteriormente, por el Golfo de Suez no podía haber sido porque era muy plano y no había montañas, como dice primeramente la escritura bíblica y segundo para esconderse del ejército egipcio que venía atrás de él. Entonces acá y podemos ver, acá llegaron, ¿cierto? A esta planicie, acá caben 2 millones de personas. Y entre medio de las montañas, miren, vamos a ver en la diapositiva número 17 cómo se ve un poquito mejor. 9 kilómetros de ancho por 4,4 kilómetros de largo y hay hasta como como un caminito, ¿cierto?, entre medio de las montañas. Entonces, todo eso también lo fue dando, recuerden, que Jehová en esos tiempos era una columna, ¿cierto?, de fuego eh, para guiarlos al camino. Entonces, qué me da a entender? Que el mismo Señor le abrió el camino, el mismo Señor le hizo el camino para llegar a ese lugar. ¿Cierto? Y también era una columna de nube, ¿cierto? En las noches para que el pueblo egipcio no viera. Entonces, seguimos. Fíjense, en el mismo Éxodo, ya vamos a pasar, ¿cierto? Voy a retroceder un poquito. Vamos a pasar acá por el Mar Rojo. Y fíjense, el Mar Rojo, acá, donde pasa hacia Arabia Saudita para el monte Sinaí, a los lados del mar tiene unos como precipicio, por decirlo así. ¿Por qué? Porque podían pasar por el lado que ahí donde dice, donde está la flecha roja, ¿cierto? Porque por el otro lado era muy hondo, era habían como quebradas, por decirlo así, ¿cierto? Como hoyos, qué sé yo. Entonces, allí se hundió todo. Y se acomodó todo, ¿cierto? Esas paredes de agua. Dice, quizás lo más asombroso de todo es la presencia de un puente natural bajo el agua a lo largo del Golfo de Agaba. Las profundidades alcanzan un promedio de 5.000 pies y la costa egipcia va descendiendo a esa profundidad, en una cuesta de cerca de 45 grados. Si los israelitas hubieran intentado cruzar en cualquier otro lugar a lo largo del Golfo de Agaba, habrían tenido que enfrentarse con una pendiente muy inclinada de aproximadamente 5.000 pies. Con todos sus animales y carros, la tarea habría sido prácticamente imposible. Solamente aquí en las orillas de Nuweiba hay un camino descendente en una cuesta gradual de 6 grados, a una profundidad de solamente 100 metros. La Biblia la describe como el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Isaías 43, 16 y 17. La distancia de Nuweiba a Arabia Saudita es de cerca de 8 millas y la anchura del puente natural bajo el agua se estima que es de 900 metros. O sea, por ahí pasaron. Imagínense, todo eso lo hizo Dios, un puente natural, ¿cierto? Un puente natural de cuando se abrieron las aguas y se hicieron unas murallas de agua a la derecha y a la izquierda, se dejó un camino. Y ese era el puente que tenían que pasar con sus medidas que podíamos pasar todos. Porque si hubieran tratado de pasar por otro lado, como les dije, hubiera sido las pendientes muy inclinadas, hubiera sido prácticamente imposible, o sea, se hubieran metido en un hoyo para que de arriba, no sé, los ejércitos egipcios, los ejércitos enemigos, lo hubieran tirado flechas y lo hubieran matado a todos. Entonces Dios pensó en todo para la salida de su pueblo, para la libertad. Acá hay unas fotos que se puede ver ahí en el Mar Rojo. Hay en la foto lado izquierdo, hay una rueda, ¿cierto? Que está tapada obviamente por el paso de los años y en el mar con el coral, pero es una rueda de carro. Y también en la fotografía del lado derecho es un eje que está tapado con coral, es un eje de un carro, de una rueda del carro. Acá en la diapositiva número 20 podemos ver también que tenemos ruedas, ¿cierto? Y ejes tapados con coral al fondo del mar, que eso han sido descubrimientos. Y también al lado derecho una foto de una espada egipcia de aquellos años, que también se le encontró en el fondo del mar, totalmente ya corroída, ¿cierto? Por el paso de los años y el agua que hace su efecto en el metal. Esto también es muy importante en esta diapositiva número 21, es muy importante esta fotografía. Ustedes acá ven dos pilares. Fíjense, Ron Wyatt es un arqueólogo, encontró los dos pilares del rey Salomón, colocados en ambas playas para conmemorar el cruce del Mar Rojo, o sea, en Arabia Saudita y ahí en la parte de Nuweiba. En las letras fenicias, tiene escritas letras fenicias, esos dos pilares, en hebreo arcaico,
contenía la segunda columna, aparecían las palabras Misraín, que era Egipto, Salomón, Edom, muerte, Faraón, Moisés y Yahvé, lo que indica que el rey Salomón había establecido estas columnas como un recuerdo del milagro del cruce del Mar Rojo. Arabia Saudita no admite a turistas en esta zona, tal vez por temor a los visitantes no autorizados. Las autoridades saudíes han retirado esta columna, reemplazándola por un asta de bandera en el mismo sitio. O sea, eh, a través de la arqueología podemos encontrar bastantes respuestas sobre la Biblia, pero siempre hay alguien que las distorsiona, las tapa, no se llega a saber, o si no sería también una transformación de mente de muchas personas en este mundo. Miren, y seguimos en el Éxodo, ya en la peregrinación, ¿cierto? De la caminata en el Éxodo, fíjense, acá ustedes ven como un pequeño cerrito, ¿cierto? Una piedra partida por la mitad, una piedra abierta, no son dos piedras, una piedra partida por la mitad. Es la roca en Horeb, ¿cierto? Incluso dice la roca en Horeb, que la Biblia dice que Moisés golpeó dos veces para obtener agua para el pueblo. La roca se partió en dos y el agua brotó. Allí permanece como un monumento de la veracidad de la palabra de Dios, ¿cierto? Alabado sea Dios. Entonces, recordemos un poquito que el pueblo decía a Moisés, tenemos sed, tenemos sed, tenemos sed, y ahí no había agua por ningún lado. Entonces, Moisés le dice, Dios, el pueblo quiere agua. Pero la palabra dice que el Señor le dice, eh, dale de beber, ¿cierto? Dale de la roca, pégale a la roca, pégale a la roca. Y ustedes saben que cuando Moisés le pegó a la roca, salió agua efectivamente, o sea, se cumplió el objetivo. Pero ¿por qué Dios se enojó con Moisés y le dijo que no iba a entrar a la tierra prometida por haber hecho ese acto? Y uno se pregunta qué pasó. Y porque en las raíces hebreas se dice que el Señor no le dijo, pégale a la roca. Les dijo a Moisés, háblales de la roca. Era la oportunidad, era la oportunidad para que Moisés hablara del Mesías. ¿Quién es el agua, cierto? ¿Por quién corren los ríos de agua viva en medio de nosotros? Por Jesús, de nuestro Señor Jesús. Entonces, Moisés tenía que hablar, era la oportunidad de hablarle que iba a venir un Mesías, un Salvador, que iba a salvarlos, ¿cierto? Eh, eh, con, con mucho amor, que iba a ser un príncipe de paz, pero aún así Moisés no lo hizo. ¿Qué es lo que hizo? Le pegó a la roca y le pegó enojada, de forma, con furia, con enojo. Entonces sí salió agua de la roca, pero no era lo que quería hacer la planificación de Dios con cuanto Moisés hizo eso en el acto. Entonces, por eso se enojó el Señor. Esa es la roca de Oreb. Y acá, eh, dos fotos. La primera, al lado izquierdo, dice altar construido por Moisés con 12 piedras y un poquito más abajo, altar del becerro de oro. Y a la derecha hay un monte, un cerro, como quieran llamarlo, pero está súper negro, así como carbonizado, ¿cierto? Eso llama a que cuando el Señor, la presencia de Dios posó, ¿cierto? Cuando Moisés iba a hablar con Dios, ¿cierto? Con Jehová, y caía la presencia del Señor en ese monte, era un fuego tremendo. Y resulta que ese cerro está calcinado, por decir, por llamarlo de alguna forma. Esa arena, esa tierra está quemada y no puede haber sido quemado por las temperaturas del desierto. Imposible. Su forma, ¿cierto? El proceso de cómo está quemado esa arena, esa tierra, es como si hubiera hervido a muchos, 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 muchos grados Celsius. Imposible que pudiera hacer acá la tierra, solamente algo divino. Y era cuando Dios se posó ahí, ¿cierto? Con su presencia, y quedó ese monte. Y también vemos, también en una piedra, como está tallado, grabado, el becerro, ¿cierto? Esos son indicios del, del altar del becerro de oro en el Éxodo. Bien, siguiendo un poquito más adelante, dice el monte Nebo. En la foto de la izquierda, ese es el monte Nebo. ¿Dónde? Ahí donde el Señor le dijo, acá vas a mirar la tierra prometida, donde fluye leche y miel, pero tú no vas a ir. O sea, vela desde ahí.
Ese es el Monte Nebo, y una piedra, como un monumento, como un memorial, ¿cierto? A Moisés del Monte Nebo, y ustedes lo pueden ver. Y seguimos, miren, acá la arqueología es fantástica. Vemos una foto, bueno, dos fotos en un solo recuadro, y primero en círculo dice la cueva de Elías, donde se fue a esconder Elías, y arriba dice tree. Pero esas son cámaras, ¿cierto? Son cámaras en las cuales está todo sondeado allá para que no hayan visitantes, para que no hayan personas que puedan ir a hacer desmanes, o qué sé yo, tienen que pedir un permiso especial como los arqueólogos, eh, un sinfín de, de protocolos. Seguimos con el viaje. Ahora nos vamos en la diapositiva número 27, nos vamos un poquito al río Jordán. Miren el río Jordán, ¿no es cierto? Donde bautizaba Juan el Bautista, donde se bautizó Jesucristo. El río Jordán es muy hondo, es muy hondo, no es que uno pueda llegar y meterse en el río. Si ustedes ven en la foto del lado derecho, hay personas en las cuales esperan hay un puentecito, ¿cierto? Y todos van bien así como bien con seguridad. ¿Por qué? Porque esperan un poco que baje un poco el río y para que no esté tan fuerte y puedan también bautizarse, pero tampoco es que puedan meterse cualquier día aunque esté bajo y tengan libertad de bañarse, no, tampoco es así. Ya no está permitido, no está permitido meterse al Jordán. Y hay que tener cuidado porque el Jordán también es hondo, no es un río chico, fluye mucha agua, es muy fuerte, muchas veces cuando está caudaloso. Bueno, disculpen, acá se saltó, estaba el mar de Galilea, una foto pero preciosa, no sé por qué no salió, pero me voy a saltar un poquito. Bueno, el mar de Galilea, donde pescaban todos, ¿cierto? Donde Jesucristo también tomó a sus discípulos y los llamó. Es un mar que todavía es un mar de agua dulce, precioso el mar de Galilea. Y bien, acá hay dos fotografías. El mar muerto, el diapositiva número 29. Dos fotos del mar muerto. Mar muerto, ¿por qué? Porque tiene una consistencia de una salinidad 6 veces mayor que el Océano Pacífico. O sea, hay una cantidad de sal que nada puede vivir ahí. O sea, no pueden vivir ni peces, no pueden vivir nada que pueda respirar, ni nada de eso. No puede vivir ahí, ni siquiera. Inclusive no creo que hay ni vegetación abajo, ahí en la parte marina. No hay. Y bueno, ese es el mar muerto cuando las personas están ahí y que flotan solitos, ¿cierto? Por la salinidad que hay. Por eso se llama mar muerto, porque no hay nada que pueda vivir en ese lugar, por la salinidad, que es 6 veces mayor que la del Océano Pacífico. La mayor del mundo, no hay una igual que esa. Bien, en la diapositiva número 30 dice, seguimos con el viaje, el Monte de los Olivos. Todos conocen el Monte de los Olivos, ¿cierto? Está a las afueras de la ciudad de Jerusalén, ahí donde Jesucristo iba con los discípulos, ¿cierto? En la parte alta, con un monte, ¿cierto? Recordemos que también nosotros le llamamos cerritos o cerros, ¿cierto? Ellos le llamaban montes, pero también las montañas eran mucho más grandes, ¿cierto? Entonces vamos viendo un poquito de conceptos. En la diapositiva número 31 dice el jardín del Getsemaní, que estaba situado también en el Monte de los Olivos, y ahí es donde Jesucristo eh, tuvo la conversación con el Señor, ¿cierto? Pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿cierto? Ahí es cuando transpiró sangre, cuando el enemigo lo quiso una mala pasada, ¿cierto? Atacándolo cuando las densas tinieblas estaban, pero muy oscuras ahí en el día que lo fueron a capturar. Pero ángeles vinieron a cubrirlo, ángeles vinieron a darle fuerza. Ese es el jardín del Getsemaní. Y acá está el Gólgota, ¿cierto? Acá es el cerrito donde crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Esta es una foto en la cual acá con el puntero se puede ver que hay como la cara, ¿cierto? Los ojos, la nariz, la boca de una calavera, porque también es el monte de la calavera, ¿cierto? El Gólgota, que significa el monte calavera. Entonces, acá arriba, donde se puede ver, no sé, unas plantas, qué sé yo, ramas, ahí fue la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Acá la tumba, ¿cierto? De Jesús, la tumba de Jesús.
ahora más arregladita, ¿cierto? Más un poquito para los turistas, pero aquí fue la tumba de Jesús. eh, no está la piedra, ¿cierto? En la cual se movió, pero esa es la tumba de nuestro Señor Jesucristo allá en Jerusalén. Ahora, diapositiva número 34, está la mezquita de Omar, ¿cierto? Y el monte Moriah. Eh, Acá quiero que vayan a Segunda de Crónicas, porque vamos a leer algo. Segunda de Crónicas. Si ven acá está la mezquita de Omar, está el monte Moriah, en la foto del lado derecho está el muro de los lamentos, ¿ya? Que era el palacio del rey Salomón, que construyó el rey Salomón, la casa de David. Fíjense, Segunda de Crónicas 3:1. Vamos a Segunda de Crónicas 3:1. ¿Qué es lo que dice Segunda de Crónicas 3:1? Dice, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David, su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Entonces, obviamente, David, el rey David, quería construirle templo, quería construirle casa a Dios. Pero el Señor le dijo, no, tú no vas a construir, tú vas a dar la idea, porque la va a construir, va a ser tu hijo Salomón. Y Salomón construyó el templo donde está la mezquita de Omar. Ahí está el muro de los lamentos, ven una fortaleza, ¿cierto? Unos muros, pero resulta que a través de los años, guerras, peleas, todo eso, construyó la mezquita de Omar ahí y el muro de los lamentos al lado. Al lado derecho ven cómo era más o menos el templo, ¿cierto? El templo de Salomón. Entonces, eh, ahí, en la mezquita de Omar, ahí se cumplió el, el templo de Salomón, arriba del templo de Salomón. Entonces, muchas veces los estudiosos de la palabra dicen que el tercer templo van a destruir, ¿cierto? La mezquita de Omar para ahí construir el tercer templo para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y muchas cosas así. Hay que, como decimos siempre nosotros, Israel es nuestro reloj de vida, ¿cierto? Que tenemos que estar atentos a lo que pasa con Israel. Y seguimos con el viaje. Acá está el Monte de Sión. El Monte de Sión, como lo ven, una ciudad con amurallada, ¿cierto? Una ciudad amurallada es una ciudad amurallada. Bueno, el Monte Sión es una colina, ¿cierto?, de Jerusalén. Se encuentra fuera de las murallas de la ciudad vieja. El término Monte de Sión fue usado por primera vez en las Sagradas Escrituras hebreas para la ciudad de David. Lo pueden ver en 2 Samuel 5:7, en Primera de Crónicas 11:5, Primera de Reyes 8:1 y 2, en Crónicas, disculpen, en Primera de Reyes 8:1 y en Segunda de Crónicas 5:2, y posteriormente se usó para el monte del Templo de Jerusalén. En un sentido amplio, el término se usa para referencia a toda la tierra de Israel, ¿cierto? Cuando hablamos de Sión se habla de Israel, pero cuando se habla del monte Sión también vemos que estas, está como por decirlo ciudad amurallada, ¿cierto? Y llegamos a nuestro fin de este viaje inolvidable. Faltaron muchas fotos, porque hay miles de fotos que nos pueden corroborar, ¿cierto? Todo lo que fue, todo lo que es arqueología y geografía. Podríamos estar hablando toda la noche, pero más o menos esto en temas puntuales, esto más o menos quise hacer una pequeña cronología a grandes rasgos para que veamos que la arqueología sí es cómplice, ¿cierto? Es cómplice de lo que es la geografía y de lo que es la historia de, de la Biblia, la historia del pueblo hebreo, la historia de nosotros, ¿cierto? Como hijos de Dios, que también somos parte de ese pacto, que también somos parte, ¿cierto? Entramos en lo que Dios quiere para su pueblo. Entonces, amados estudiantes, esa fue la clase de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si alguien quiere decir algo, pueden abrir sus micrófonos, ningún problema. ¿Está todo ok? ¿Entendieron todo? ¿Se entendió todo? Sí, pastor, se entendió todo. El tema de esas, ¿cómo se llaman?
Lo que encontraron por parte de los egipcios y esas cosas en algún momento creo que sí lo había visto, lo había leído y la verdad es súper interesante que se encuentren esas cosas, Sí. Y si ustedes van al porque YouTube, así confirma lo que la Biblia dice también. claro. Y si ustedes van a YouTube, ponen Ron Wyatt, y Ron Wyatt tiene varios videos, tanto del Éxodo, y son bien explicativos, de Josué, son muy buenos, son muy buenos. Y como dice usted, mi hermana Betsabe, esto nos sirve y nos ayuda y nos inspira y nos comprueba que las Santas Escrituras sí son reales, que no es solamente un libro de historia, sí son reales, sí, sí pasaron estas cosas. Y recuerden, en las primeras diapositivas, cuando yo les dije que es bien importante lo que el Señor hizo con Abraham, que lo sacó de Ur, ¿cierto? De la parte de los sumerios, tuvo que salir de la parte de los mesopotámicos, ¿cierto? De la parte de de la región de los babilonios, pero también tuvo que cruzar el río Éufrates. Ojo con eso, pregunta de prueba para más adelante. Entonces tienen que acordarse de eso. Y bueno, ahí llegó Harán y después bajó, ¿cierto?, a la tierra prometida de Canaán. Muy importante la geografía, muy importante la arqueología, nos ayuda mucho. Faltó el cilindro de Ciro, que fue ¿cierto? El, el- el- el rey Ciro, ¿cierto? El que dio la vuelta, ¿cierto? Por intermedio de un mandato de Dios en un sueño que le dejó volver a los hebreos a, a su tierra y a hacer el templo. Así que, bueno, eso, mis amados estudiantes. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta más. En este mismo momento terminamos la clase y voy a subir la diapositiva y el video lo voy a descargar para subirlo ya, ojalá que a más tardar mañana. ¿Les parece? Ya, pastor. Consulta, ¿cuándo tenemos prueba con usted? A ver, esta es la quinta clase, o sea, en Ya. 4 martes más. Ah, ya. Y les pido, menos mal que me hizo acordar, es bueno que lo que usted me acaba de preguntar, porque les pido que estudien las diapositivas, estudien los videos, escúchenlos bien, porque la prueba es larga, la prueba es larga, hay harto concepto, hay hartas preguntas abiertas, entonces va a ser bien exigente porque va a ayudar mucho para todo lo que es este año estudiantil y también el próximo. Así que el objetivo es que se aprenda bien y que repasen y estudien. Estudien harto porque las pruebas van a ser muy exigentes. Pero nada de que no se va a preguntar nada de lo que no se ha dicho, sino que todo lo que se ha dicho. Así que harto estudio, harta concentración y harto entendimiento. Y cualquier cosa, no es necesario que llegue el día martes para preguntar, me pueden estar preguntando durante la semana. Así que amados estudiantes, si alguien tiene otra consulta para despedir la clase. No, pastor, por lo menos yo. Excelente. Bien, vamos a despedir la clase. Vamos a orar. Amén. Padre, Padre amado, te damos las gracias, Señor, porque tú nos permites, Señor, estar en este momento, en estas clases, Padre amado de la gloria, para saber más de ti, para entender, Señor, lo que tú has hecho a través de los años, a través de los tiempos, Señor, para llegar a este lugar, Señor. Gracias, Padre amado, te damos, Señor, porque cada vez, cada clase nos abre más el entendimiento, cada vez nos abre más los pensamientos, Señor, para reflexionar y meditar, Señor, en todo lo que es las Escrituras, Señor. Te damos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. Nos vemos el próximo martes. Bendiciones, pastor. Nos vemos. Que esté bien. Bendiciones. Bendiciones. Que estén bien. Bendiciones, pastor. Bendiciones. Bendiciones.